Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar con nuestra clase de hoy, deseándoles, como siempre, que se encuentren muy bien, que estén teniendo una buena semana. Y bien, nos corresponde hablar sobre el tema número 3, que tiene que ver, o vamos a continuar hablando sobre los factores productivos, pero en concreto vamos a hablar de dos, del factor tierra o naturaleza y sobre todo del factor trabajo. Porque claro, estos, ustedes se acordarán, ya lo habíamos estado mencionando la clase anterior, así que vamos a hacer solamente un pequeño repaso. Hablando, pues, me refiero al factor naturaleza, y ya luego sobre, y luego sobre el factor tierra, o perdón, sobre el factor capital, si vamos a ampliar. Entonces, ¿me confirman, por favor, si me están escuchando bien? ¿Sí? ¿Me Sí, escucho confirman, por perfecto. favor? Ahí ya, perfecto. Pues, lo que pasa es que acá me salía un mensajito. Pero si ustedes me están escuchando bien, entonces todo ok. Listo, entonces voy a compartir en la PPT. Pero bueno, para ir ganando tiempo, vamos hablando sobre el factor tierra o naturaleza. Bueno, en este caso estamos hablando de los recursos naturales en su estado original, sin mayores transformaciones del ser humano. En este sentido, tenemos que el factor tierra es factor originario, recordarán, porque ya está dado. O sea, miles de billones de años de desarrollo en la materia nos han permitido contar con ello. De la misma manera que el factor trabajo también decíamos que es originario, ya está dado. A diferencia, por ejemplo, del factor capital, que se refiere a las máquinas, las herramientas, eso ya es factor derivado. Pero bien, volviendo al factor naturaleza, también explicamos en la clase pasada que recibe un pago que es la renta. Y este puede ser de dos tipos, o estos recursos naturales pueden ser de dos tipos. Tenemos los recursos naturales renovables y los recursos no renovables. Se entiende que los renovables son aquellos que pueden seguirse utilizando en el tiempo, porque justamente se van a ir reponiendo, se van a ir renovando. Y los no renovables, por el contrario, no. O sea, poco a poco van extinguiéndose. Entonces, es bueno precisar esto porque hay algunos, lamentablemente, ¿no? Por la mala explotación de los recursos, hay algunos casos donde se han considerado renovables, pero que ahora también algunos lo ven como no renovables. Por ejemplo, el agua, los bosques, tradicionalmente han sido ejemplos de renovables, pero ya algunos dicen que de acá a unas décadas podrían ser no renovables, porque el agua está empezando a acabarse y los bosques a veces son deforestados, ya prácticamente no se pueden eh, otra vez renovar, ¿no? Pero bueno, eso es, digamos, algo hacia futuro. Si hablamos de la actualidad, todavía consideraríamos al agua, los bosques, los ríos, eh, bueno, en este caso, por ejemplo, los peces, todo esto serían renovables. Y en el caso no renovables tenemos los minerales que están en el subsuelo, el petróleo, el gas natural, esos serían no renovables, se van acabando. Ahora, respecto al factor trabajo, decíamos también que se refiere al esfuerzo físico y mental que llevamos a cabo los seres humanos, que realizamos los trabajadores. El trabajo, no se olviden, es un acto consciente. Por eso es que decíamos la vez pasada, los animales no trabajan. La gente piensa, no, mi gallo está cantando en la mañana, mi perrito ladra cuando vienen los ladrones, no, pero eso no es un acto consciente, eso es algo instintivo. Ahora, la retribución al trabajo es el salario, decíamos. Y bueno, en términos legales, hay un sueldo mínimo, que es 1.025, no se olviden.
Pero bueno, de ahí hacia arriba, obviamente. Ahora, existen varios tipos de trabajo o varias formas de clasificar al factor trabajo. En principio tenemos la de trabajo manual y trabajo intelectual. El trabajo manual es el que es fundamentalmente físico y el trabajo intelectual es el que es fundamentalmente mental. Y digo fundamentalmente porque en realidad siempre están los dos aspectos. O sea, no existe un trabajo 100% físico u otro que sea 100% mental. Si ponemos ejemplos, podríamos decir que un obrero hace un trabajo manual y que un profesional hace un trabajo intelectual. Pero esto no significa que el obrero no realice ningún trabajo mental o intelectual. El obrero pues tiene que estar contando las cantidades de cemento que están utilizando, las cantidades de ladrillos que está colocando para levantar una pared. O sea, va a tener su parte mental, pero claro, es fundamentalmente físico. Y lo mismo el profesional. No es que tú te vas a sentar en tu escritorio y te vas a poner a imaginar cómo será el mundo. O sea, claro, tú vas a plantear las ideas, pero también vas a tener un rol en la ejecución. Un ingeniero ya va a diseñar, por decir, la construcción de un edificio. Y claro, si bien es cierto, los obreros van a levantar el edificio, pero él también tiene que ir a ver, a supervisar. Realiza también un esfuerzo físico. Luego tenemos según su función en la empresa o institución, y en este caso hablamos de directivos y ejecutivos. El directivo es el que, bueno, su mismo nombre lo dice, ¿no? Es el que dirige, es el que planifica, es el que decide respecto a la empresa, toma las decisiones importantes. Y el ejecutivo es aquel que las lleva a cabo, o sea, es aquel que las ejecuta. En este caso, el gerente de la empresa, ¿qué sería? ¿Un directivo o un ejecutivo? A ver, ¿qué dicen ustedes? Directivo. Claro, ¿no? El gerente o los gerentes toman las decisiones en la empresa. Y un trabajador administrativo, ¿qué sería? El ejecutor. Claro, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, en un banco, hay un gerente o algunos gerentes que toman las decisiones y hay un montón de resto de trabajadores que se dedican a la parte administrativa que ejecutan esas decisiones. Generalmente cuando uno empieza a trabajar, empiezas a un nivel ejecutivo y luego ya tomas las decisiones. Bueno, salvo pues que, no sé, por ahí alguien te ponga de frente de directivo, pero mm, ya poco a poco eso está quedando de lado, felizmente, ¿no? Porque tiene que tener cierta experiencia también. Luego tenemos, según la especialización, que sería simple y calificado. El trabajo simple es aquel que no requiere de mucha preparación, de mucha formación. Generalmente pues, son trabajos manuales, pero también podría ser algún trabajo intelectual repetitivo. Mientras que en el trabajo calificado, ahí sí se requiere una mayor preparación, una mayor calificación justamente, que generalmente son trabajos intelectuales, pero que también podría ser algún trabajo manual, pero muy especializado. O sea, lo que quiero que entiendas es que hablar de simple y calificado no equivale a hablar de manual e intelectual. Hay trabajos manuales simples, que son la mayoría, pero hay trabajos intelectuales simples también. Por ejemplo, no sé, yo voy a enseñarle a alguien a cantar el himno nacional. Ya, ese es un trabajo intelectual que hace un profesor, por ejemplo, de educación cívica, pero es un trabajo simple. No requiero saber, pues, haber hecho, no sé, un doctorado en el himno nacional. Lo único que requiero es saber las estrofas y el coro. Y lo mismo ocurre en el otro lado. Generalmente un trabajo calificado es el de un profesional, en un intelectual, por ejemplo, un médico que va a hacer un trasplante de corazón, entonces tiene que estar siempre pendiente de las últimas técnicas.
Pero también un trabajo manual podría ser calificado si es que requiere una mayor especialización. Por ejemplo, los que manejan maquinarias de minería, ¿no? Esas maquinarias cada vez se van renovando, van viniendo más modernas y esas maquinarias no se producen aquí, si no hay mucha gente que sepa utilizarlas. Entonces, si yo quiero ser un operario de maquinarias en la minería, tengo que prepararme. Hay institutos que te forman para eso. O sea, no es que agarro y me siento en la máquina y ya voy a ver cómo funciona. Entonces, ese sería un trabajo calificado, muy especializado. Y finalmente vamos a hablar de la clasificación según la relación con el empleador. En este caso tenemos el trabajo dependiente y el trabajo independiente. Pero antes de entrar a los detalles, vamos a explicar una cuestión previa. Cuando tú trabajas en una empresa, si tú realizas una labor permanente, si tú realizas una labor esencial, fundamental, o sea, la razón de ser del negocio o de la empresa, entonces entre la empresa y tú se empieza a generar una relación de dependencia. Cuando hablamos de una relación de dependencia, quiere decir que hay derechos y obligaciones. Es como que yo me estoy casando con alguien. O sea, firmamos un contrato, yo voy a trabajar para ti y tú me vas a pagar. Entonces ahí, en este caso, te estás casando con la empresa. Y la empresa también, entre comillas, se está casando contigo. En cambio, cuando tú no realizas una labor permanente, esencial, y solamente vas a trabajar para hacer algo muy puntual, muy específico, entonces ya no existe esa relación. Por ende, ya no se firma un contrato, sino se paga, por ejemplo, con recibos por honorarios. Entonces, dicho esto, ¿qué cosa es el trabajo dependiente? Aquel que sí tiene esa relación, ese vínculo. ¿Y qué es el trabajo independiente? Aquel que no. Por ejemplo, en una empresa que se produce camisas, una empresa de confecciones. Entonces, los obreros textiles, los operarios, los que manejan las máquinas o los que hacen los acabados o los que hacen las camisas en general, ellos serían trabajadores dependientes. ¿Por qué? Porque cumplen con todo esto que he dicho. Realizan una labor permanente, tienen un horario de entrada, un horario de salida, realizan una labor esencial porque la labor fundamental de esa empresa es justamente confeccionar camisas. Entonces ellos deben tener un contrato y deben estar en la planilla de la empresa. La planilla es un registro de los trabajadores y son ellos, los que están ahí, los que reciben todos los derechos y beneficios de ley. Derecho estamos hablando, por ejemplo, de las gratificaciones, que es un pago adicional que se te da en julio y en diciembre, el pago de horas extras, ¿no? En el Perú una jornada completa es de 40 a 48 horas semanales. Si te quedas más, te tienen que pagar un adicional. O, por ejemplo, las vacaciones, que en las empresas grandes son 30 días pagados, en pequeñas empresas son 15 días. En la pequeña empresa todo es la mitad. Eso es lo que dice la ley. Y siguiendo con el mismo ejemplo de las confecciones, de la empresa de confecciones, yo también necesito que una vez cada medio año venga un técnico a hacer el mantenimiento de las máquinas. Entonces, ese señor también está trabajando, pero trabaja de manera temporal, trabaja para algo muy puntual, muy específico. La razón de ser de mi empresa no es el mantenimiento de máquinas, sino la producción de camisas. Entonces, su labor no es esencial en ese sentido. Entonces, él es un independiente. Él no va a mi planilla, a él le pago con recibos. ¿Se entendió? Ahora, es bueno tener claro esto porque a veces, lamentablemente, existen algunas prácticas que van contra lo que establecen las normas laborales, que van en contra de lo que dice la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Y una de ellas es justamente esta, ¿no? De yo contratar personal como independiente cuando en realidad es dependiente.
personal que realiza una actividad esencial que debe estar en planillas, yo lo contrato como alguien que no hace una labor esencial y le pago con recibos. Eso que estoy explicando está dentro de las partes de esto de acá, ¿no? Que son las formas atípicas del trabajo. Pero bueno, ahí me estoy adelantando un poquito porque estamos tocando el punto. Bien, no sé si hasta acá hay alguna consulta o dudas. Listo, entonces vamos a hablar ahora sobre los sistemas de trabajo a través de la historia, que van básicamente de la mano con los sistemas económicos. Sistemas económicos hemos tenido varios. En principio de la humanidad había una sociedad colectivista, lo que algunos llaman un comunismo primitivo. En ese caso no había una relación propiamente de trabajo porque todos trabajaban y todos usufructuaban de su trabajo. Por ejemplo, pues no sé, que es cuando recién aparecía la humanidad, nosotros teníamos hambre. Entonces, ¿qué hacíamos? Íbamos en grupo, íbamos en mancha, como dirían ahora, y cazábamos al animal. Lo agarramos a palazos, a piedrazos, matamos al animal y todos nos repartíamos su carne. Entonces, no había que uno estaba en su casa y trabajaba para el otro. Bueno, lo que sí empezó a haber es una división del trabajo en trabajo de esfuerzo físico y aquel que no, ¿no? Pero eso ya ocurrió después. Pero bueno, para no complicar el caso, simplemente digamos que la mayoría o un buen grupo de gente iba, uno por, uno por familia, uno por clan en esos tiempos, ¿no? Y cazaban al animal y se lo repartían. Entonces ahí no había que tú trabajabas para mí, no había eso. ¿Cuándo empieza eso? En el esclavismo, que es el segundo sistema que tenemos. En el esclavismo aparece la relación de esclavista y esclavo. El esclavista es dueño del esclavo y de lo que produce. Tan es así que en esos tiempos había mercados de esclavos. O sea, yo como esclavista, si ya no quería este esclavo, lo podía vender a otro o lo intercambiaba. Entonces, ¿por qué? Porque el esclavista era dueño del esclavo y también de lo que producía. No es que el esclavo trabajaba y decía, bueno, ya, dame la parte que me toca, ¿no? O sea, todo era por el esclavista. Eh, Luego vino el feudalismo, donde se da esta relación entre el dueño de la tierra, o sea, el terrateniente, y el siervo. El siervo no tenía tierras y por eso se veía obligado a trabajar para el terrateniente. En esos tiempos, en teoría, el terrateniente ya no era dueño de la persona, del siervo, del agricultor, sino que era dueño de su trabajo, o sea, de lo que estaba produciendo. ¿Cómo funcionaba en los tiempos del feudalismo? El dueño de la tierra le cedía una parte en uso al siervo para que el siervo produzca lo necesario para cubrir sus necesidades básicas y las de su familia, para alimentarse y alimentar a su familia. Y el excedente que generara pasaba para el terrateniente. Por eso te digo, él ya no era dueño de la persona, pero sí era dueño del producto. Cuando digo que ya no era dueño de la persona es porque el siervo tenía ciertos derechos que no había tenido el esclavo. Por ejemplo, el siervo podía decidir casarse o no, podía decidir trabajar con un terrateniente o no, o de repente trabajar con otro. Pero ahora, ¿por qué te digo que era libre entre comillas? Porque en realidad, eh, lamentablemente, la subordinación en términos económicos muchas veces lleva a la subordinación en términos a otro nivel, ¿no? Un término personal, por ejemplo. Y en esos tiempos se daban muchos abusos. Por ejemplo, los terratenientes a veces, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? A veces atentaban contra la familia del siervo. Bueno, esto en Europa existió ya hace o sea, desapareció hace algunos siglos, ¿no? Cuando se da, por ejemplo, la Revolución Francesa en lo económico, perdón, en lo político, ¿no? La Revolución
industrial, en lo económico. En Europa este sistema va cayendo y aparece el capitalismo. Aunque en el Perú todavía ha habido rezagos feudales hasta hace 60 años, o sea, para que veas lo atrasados que hemos estado. Lo que en Europa ya había desaparecido hace más de 200 años. Acá en el Perú todavía existía hasta hace 60 años, hasta que se dio la reforma agraria. Solo que, claro, en el Perú no se hablaba de señor feudal, se hablaba de gamonal, y no se hablaba de siervo, sino se le decía el indio, ¿no? O el mal llamado indio, el indio se le decía. Pero esto todavía se daba en el Perú. Bueno, digamos, eso ya ustedes lo van a ver con más detalle en el curso de historia, pero lo menciono porque, por alguna razón que no tengo claro, la verdad, no sé por qué últimamente se ha puesto de moda decir de que esas cosas no han pasado. En internet veo algunos muchachos que yo creo que les falta leer un poquito, ¿no? Porque dicen, no, que esos son inventos de la izquierda, resentidos, que acá nunca ha habido gamonales, o que el gamonal era buena gente, pobrecitos le quitaron sus tierras, ¿cómo van a ser así? Bueno, ahí sí yo los insto a leer un poco más, enterarse de que las cosas no fueron así. Y si ustedes tienen algún familiar mayor, de repente todavía tienes a tu abuelito o algún otro familiar, te puedo contar que era así. O sea, había muchos abusos de los gamonales. O sea, no son los pobrecitos que les quitaron sus tierras. Y en realidad Velasco sí les pagó, ojo, ¿ah? Estos señores que salen reclamando que no les han pagado, es porque no quisieron cobrar. Que bueno, eso ya lo vamos a tocar en otra clase, pero estos famosos bonos de la reforma agraria, muchos lo cobraron. Solo que algunos se resistieron a dejar atrás todas estas prácticas. O sea, algunos querían seguir viviendo de como se vivía, pues como te digo, en Europa hace más de 200 años y acá todavía está hace 60 años. Entonces no quisieron cobrar. Pero bueno, eso ya es otra historia. Ahora, volviendo al punto, en general, en el esclavismo y el feudalismo, en ambos se hablaba de una cooperación forzada. O sea, aquí no es que yo le entregara mi trabajo porque él me iba a pagar algo. O sea, no había pago de por medio. Al esclavo no se le pagaba, al siervo no se le pagaba, al indio acá no se le pagaba. O de repente, pues, a veces se daba algunas formas de enganche que le dicen, ¿no? O sea, ya yo te pago, pero te pago lo que tú necesitas para sobrevivir. O sea, que en la práctica no te estoy pagando nada. O sea, solo lo hago para que sigas trabajando. En cambio, cuando llegamos a la época capitalista, ahí sí, ahí sí existe un pago de por medio. Entonces, una de las cosas que diferencia las relaciones capitalistas de otras es la presencia del pago. Esto quiere decir que en la relación de capitalista-trabajador, en la relación de empleador-empleado, en la relación de burgués-proletario, dirían mis amigos de la izquierda, en esa relación, el capitalista no es dueño de la persona y tampoco es dueño de lo que produce. Por eso es que te tienen que pagar, pues, porque ya hay un intercambio. No es como antes que, bueno, el señor feudal recogía la producción que le tocaba y punto, ¿no? Entonces, en ese sentido se dice que la cooperación ya es libre, porque tú decides dónde trabajar, decides si trabajas o no trabajas, la empresa también ve si te contrata o no te contrata, etcétera. Claro, hay una mayor libertad, pero tampoco es una libertad irrestricta, obviamente, no es una libertad condicionada a tu situación económica, porque a una persona de ingresos bajos no le vas a decir que escoge libremente dónde trabajar. Una persona de ingresos bajos va a trabajar donde pueda trabajar. Pero bueno, cuando decimos que es cooperación libre, nos referimos en el sentido de que ya no estoy obligado como en los casos anteriores. Ahora, a través de la historia, los trabajadores han ido desarrollando algunos tipos de organización. Por ejemplo,
la organización, digamos, conocida, más antigua, pero conocida, vendría a ser la de los gremios, donde se agrupaban según algún tipo de actividad, ¿no? Por ejemplo, los artesanos que se organizaban y tenían diferentes segmentos, ¿no? O sea, tú empezabas de aprendiz, luego te volvías oficial y luego te volvías maestro. Acá lo que los agrupaba era básicamente su actividad. En cambio, en las épocas de capitalismo aparece el sindicato, que también es una organización de personas que se dedican a la misma actividad, pero que en este caso busca la defensa y la conquista de los derechos de los trabajadores. Antes el trabajador como tal no tenía derecho, el esclavo, el siervo no tenía derecho, o sea, no podía exigir más de lo que, digamos, mm, de lo mínimo indispensable. El esclavista tenía, por ejemplo, que alimentar al esclavo, tenía que cuidar la salud del esclavo, no porque sea buena gente, ¿no? Sino porque, como era su propiedad, si se moría el esclavo, perdía su inversión, como el ganado. O, por ejemplo, el señor feudal le daba tierras al siervo y, bueno, por ahí que tenía que cuidar que esas tierras estuvieran en óptimas condiciones para que produzca más para él. Pero en el capitalismo sí se reconoce el derecho del trabajador. Ahora, esto tampoco es porque los capitalistas sean buena gente, sino que esto se ha ido consiguiendo a través del tiempo y las luchas de los trabajadores. Luchas que no han realizado de forma individual, sino de forma colectiva, asociada. Y esas asociaciones son justamente los famosos sindicatos. En el Perú, los sindicatos más conocidos son la Confederación General de Trabajadores del Perú, o sea, la CGTP, o por ejemplo, si hablamos de los agricultores, tienes la Confederación Campesina del Perú, o si hablamos, pues, por ejemplo, de los trabajadores del Estado, tienes la Confederación de Trabajadores Estatales, la CITE, etcétera, ¿no? O sea, hay algunos grandes sindicatos. El SUTEP, si hablamos de los profesores de la escuela pública. Y en el caso de las empresas, también tienen sus asociaciones. Por ejemplo, la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industria, la Asociación de Agroexportadores, en fin, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de los trabajadores. Ahora, respecto a esto de las llamadas formas atípicas, entre comillas, del trabajo. Bueno, una de ellas es la llamada esclavitud moderna, que es la existencia de trabajo forzoso. Me explico. Acabamos de decir de que en el capitalismo, mal que bien, pese a todo, uno tiene la libertad de decidir si va a trabajar y dónde trabajar. Pero hay casos en los que esa libertad de elegir se pierde. Por ejemplo, en el caso de la trata de personas, lamentablemente hay muchas denuncias de eso. Señoritas que las traen de las provincias a Lima, aunque ahora ya las traen del extranjero, las traen al Perú, y les dicen pues que van a venir a trabajar de meseras en un restaurante, de repente de anfitrionas en un evento publicitario, pero a la hora de la hora, cuando están aquí, eh, las obligan a trabajar eh, pues, en lo que es trata de blancas, ¿no? En la prostitución. Entonces, no es que ellas decidieron allá, pues yo voy a trabajar en esto y me van a pagar y listo, ¿no? No. O sea, ha sido que se han visto forzadas porque estas son mafias que luego si estas chicas quieren escaparse, hasta las pueden matar. No están decidiendo libremente. Claro, hay casos donde sí, ¿ah? Ojo, o sea, hay casos que, bueno, de estas agencias, entre comillas, que contactan pues a estas señoritas con los parroquianos que le dicen, ¿no? Bueno, eso es diferente. Pero yo te hablo, bueno, ya es por la fuerza. O, por ejemplo, el caso que ocurre en la frontera entre México y Estados Unidos. Ustedes saben, pues, que hay muchas personas, muchos latinos en este caso, que buscan ingresar a Estados Unidos y muchos de ellos lo hacen de forma ilegal, cruzando la frontera.
Ahora, que de todo lo que lo intentan, por lo menos el 70% no lo logran, pero hay algunos que sí. Y otros es como que quedan en el limbo, o sea, como que no he podido entrar, pero tampoco puedo regresar porque, bueno, no tengo cómo regresar, o de repente si regreso, ahí me van a agarrar. Entonces, hay personas que se quedan ahí en la frontera. Entonces, hay algunas empresas, las famosas maquiladoras, que son grandes industrias de producción de confecciones, de, bueno, confección, de vestimenta en general, ¿no? Zapatillas, etcétera. Entonces, esas empresas los reclutan y le dicen, ya, a ver, los que quieren trabajar en Nike, por ejemplo. Bueno, no te dicen el nombre de la empresa, no tú te enteras ahí. Dicen, ya, los que quieren trabajar produciendo zapatillas, súbanse a este camión. Entonces, hay gente que no tiene ni para comer, se ha quedado ahí, ¿no? Entonces, van a trabajar a esto. Pero una vez que están ahí, olvídate. Hay gente que dice que, o sea, hay algunos que han podido escaparse, pero hay otros que te cuentan que nunca lograron salir. O bueno, cuentan los que salieron, mejor dicho, ¿no? Que hay otros que nunca han logrado salir. Entonces, prácticamente se vuelven rehenes de estos grupos de las maquiladoras, que son los que producen para las grandes marcas. Claro, estas grandes marcas saben que eso pasa, pero se hacen los locos, ¿no? Porque si algún, por ejemplo, la OIT va a reclamarle a ellos, oye, mira cómo están, prácticamente estás esclavizando a la gente, y ellos van a decir, no, yo no tengo eso en mi empresa, mira, todos mis trabajadores están en planilla. Esas son otras empresas que producen para ellos, que ellos le encargan hacer los productos. Entonces, muchos de estos productos caros se hacen ahí con mano de obra de esclavitud moderna. Por eso es que cuando uno se compra un celular moderno o se compra una ropa muy bonita, también uno tendría que poderse a pensar cómo fue producido. Nosotros lamentablemente no tenemos esa cultura del consumidor. No nos puedes a pensar que de repente ese celular bonito que tú tienes se hizo con mano de obra infantil. O de repente esa camiseta de Brasil bien chévere que tienes se hizo con este trabajo en las maquiladoras. O sea, todo eso son ejemplos de esclavitud moderna. Luego tienes el empleo multipartita, las famosas service. A ver, yo explicaba hace un momento que hay una relación de dependencia, ¿no es cierto? Entonces, esa relación es de dos. Y como dice un dicho, cuando la relación es de dos, el tercero sale sobrando. Pero en este caso, lamentablemente, algunas malas empresas, ¿qué hacen? Trabajan con un tercero. Este tercero se conoce como service. Entonces, digamos que yo soy el trabajador. Ya, yo entro a trabajar, bueno, por poner un nombre, a ojo, no, digamos, quisiera indisponer a nadie, pero supongamos Metro. Yo quiero trabajar para Metro, porque yo sé que Metro es una empresa grande y que si me ponen su planilla, me van a pagar mis gratificaciones, mis CTS, todo lo que ya expliqué. Entonces, yo quiero trabajar para Metro. Pero Metro, si me contratan, justamente va a tener que pagarme todo eso. Entonces, ¿qué hace Metro? Le dice a otra empresa, que es la Service, le dice, mira, tú contrátalo a él o a ellos, y yo hago el trato contigo. Tú haces el trato con ellos y yo hago el trato contigo. Entonces, no es que yo trabajo para Metro y Metro me paga, sino que yo trabajo para la Service y la Service me envía a trabajar a Metro como su personal. Y luego al revés, cuando me tienen que pagar, Metro no me paga a mí, sino le paga a la Service y la Service me paga a mí. Y tú dirás, profe, pero al final no es lo mismo, porque igual estoy trabajando y me están pagando. Claro, pero ¿cuál es el detalle? La relación de dependencia que debería existir entre Metro y yo ya no existe. Entonces quiere decir que, por ejemplo, si un día me despiden arbitrariamente y quiero cobrar una indemnización o quiero cobrar simplemente lo que me corresponde, Metro, ¿qué me va a decir? Me va a decir, no, tú no trabajas para mí, tú trabajas para la Service, anda, reclámale ahí. Oiga, pero yo vengo acá todos los días, tengo un horario de entrada, un horario de salida, realizo una actividad permanente, supongamos que yo soy cajero, por decir. Esta es una actividad permanente de la empresa. Entonces, yo tengo una relación de dependencia con usted. No, 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 tú tienes contrato con la Service. Además que las Service suelen ser empresas pequeñas,
que como ya expliqué, no están obligadas a pagar todos los derechos que le corresponden al trabajador, sino la mitad. Y por último, la service desaparece, ¿y a quién le voy a reclamar? Ahora, entonces, esto de la service se creó supuestamente para contratar personal por periodos muy cortos y por labores muy específicas. Pero en realidad, algunas malas empresas lo utilizan para evadir la responsabilidad con el trabajador. Ahora, así como dije Metro, pude haber dicho Plaza Vea, pude haber dado otro nombre, ¿no? En general, ¿por qué tomé el caso de los supermercados? Porque si te habrás dado cuenta, a veces uno va a un supermercado y ves el personal que está con el uniforme de la empresa, todo, ¿no? Ya, ellos son trabajadores dependientes. Pero siempre hay alguno que otro que está con un chalequito que solamente dice, por ejemplo, cajero, nada más. O hay otros que dicen reponedor, que son los que ponen la mercadería, nada más. Esos son de la service. O sea, yo lo he visto en todos los sitios, así que creo que ahí nadie se salva. Luego tenemos el empleo temporal. Mira, acá ocurre lo mismo. El empleo temporal como tal no está prohibido. El asunto es cuando lo utilizan para evadir los derechos laborales. Me explico. Un empleo temporal es por un periodo específico. Por ejemplo, ahora vienen las fechas de Navidad, Año Nuevo, hay más movimiento comercial. Entonces, digamos que yo tengo mi comercio, tengo mi tienda, yo vendo regalos. Entonces yo sé que va a haber más demanda, más movimiento. Entonces yo tengo, por decir, 5 vendedores que están en planilla. Entonces yo quiero jalar uno más, pero solamente es por ese mes. Ya, a ese sí le puedo hacer un contrato temporal o por último lo puedo hasta con recibo, ¿no? Pero solo porque es algo muy puntual, muy de unas cuantas semanas. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que algunas empresas contratan gente para hacer labores permanentes, pero los inscriben como labores temporales. Ya, eso también está prohibido. Todo esto último que estoy explicando está prohibido, pero lamentablemente se sigue dando. Ahora, tienes el caso del empleo encubierto, que es un poco lo que ya había estado comentando. O sea, cuando tú eres trabajador que hace labores permanentes, o sea, dependiente, pero te inscriben como independiente. Entonces, eso se llama desnaturalizar un contrato. Y finalmente tenemos el caso de tiempo parcial, que otra vez, ¿no? Trabajar a tiempo parcial no está prohibido. Trabajar a tiempo parcial significa que no trabajas las 8 horas al día, sino de repente trabajas 4 horas, 5 horas, en fin, 3 horas. Ya, entonces, trabajar a tiempo parcial no está prohibido. Lo que está prohibido es hacer contratos de tiempo parcial cuando la gente está haciendo trabajo de tiempo completo. Si Sunafil te descubre, te va a multar. Y finalmente vamos a hablar de los aspectos demográficos del trabajo. ¿Quién es la fuerza laboral del Perú? ¿Con quiénes contamos para producir? Entonces partimos de la población total. ¿Quién es la población total? Son todos los residentes en el Perú, todos los que viven en Perú. Esto incluye a los extranjeros, pero no los que están de paso por turismo, sino los que realizan actividades permanentes en el Perú. Entonces, esa es la población total. Ahora, la población total se divide en la población en edad de trabajar y la que no está en edad de trabajar. Pregunta, ¿a partir de qué edad se puede trabajar legalmente en el Perú? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la edad de trabajar legalmente en el Perú? 14. Claro, muy bien. A partir de los 14 años tú puedes trabajar. Obviamente, si eres menor de edad, tienes que hacerlo con permiso de tus padres, pero puedes trabajar. En cambio, menos de 14 no. Claro, hay niños que trabajan, pero eso ya es por motivos a veces de las necesidades económicas que hay en la familia y a veces también por explotación. Hay algunos niños que los obligan a trabajar, pero legalmente no lo pueden hacer. Entonces, de todo esto nos quedamos con la población en edad de trabajar. Ahora, la población en edad de trabajar se divide en dos. La población económicamente activa, la famosa PEA, y la PEI, que es la población inactiva, económicamente inactiva.
La población económicamente activa son los ocupados, o sea, los que tienen trabajo, o aquellos que no tienen trabajo, los desempleados, pero que buscan trabajar. Repito, la PEA son ocupados o empleados y desocupados o desempleados, pero que quieren trabajar. A eso se llama desempleo abierto. Entonces, yo, por ejemplo, me quedo sin trabajo. Entonces, busco en internet, pregunto a los amigos, dejo mi currículum en una empresa, en otra empresa, y yo entonces sería un desempleado de la PEA. En cambio, en la FEI, los inactivos son aquellos que trabajan, o perdón, son aquellos que no trabajan y que no buscan trabajar. Repito, la PEA, trabajas, o si no trabajas, buscas trabajar. En cambio, en la PEI, no trabajas y no buscas. Por ejemplo, los estudiantes. Ustedes no trabajan y tampoco están buscando trabajar. ¿Por qué? Porque se están dedicando a estudiar, han decidido estudiar. O un jubilado. El jubilado ya trabajó, tu abuelito, ahora quiere descansar, quiere irse a pasear, ya, él ya no entra al mercado laboral, ya no busca trabajo, él estaría en inactivos. Y dentro de la PEA, decíamos, tenemos los ocupados, que pueden ser adecuadamente empleados o pueden ser subempleados. Los adecuadamente empleados, bueno, si nosotros usamos el criterio de la OIT, diríamos que los adecuadamente empleados son aquellos que tienen todos sus derechos y beneficios laborales y que los subempleados son aquellos que lo tienen parcialmente o no lo tienen. Pero en este caso el INEI, que es el que elabora esto, no considera toda la parte laboral, solamente considera dos cosas. Va a tomar en cuenta la jornada, o sea, la cantidad de horas que trabajas, y va a tomar en cuenta la remuneración. Entonces, yo les dije que en el Perú una jornada completa es de 40 a 48 horas semanales, pero el INEI no toma eso. El INEI toma solamente las 35 horas. Quiere decir que si tú trabajas de 35 horas a más en la semana, el INEI considera que tú tienes empleo adecuado, en el sentido de que cumples las horas necesarias. Ahora, el otro criterio adicional es la remuneración, los ingresos. Yo te decía que en el Perú el salario mínimo es 1.025 soles, pero el INEI tampoco toma eso. El INEI toma algo que se llama ingreso mínimo referencial, que es, bueno, hay una formulita, pero que es básicamente un poco más que el sueldo mínimo, considerando el incremento de precios, considerando la inflación. En la actualidad ese ingreso mínimo referencial es 1.234 soles, punto 16, ¿no? 1.234,16. Entonces, en resumen, si tú trabajas 35 horas o más y adicionalmente ganas este ingreso mínimo referencial, 1.234,16 o más, entonces tú tienes empleo adecuado para el INEI. Aunque en realidad habría que considerar otras cosas más. Pero para el INEI, esos dos. Entonces, ¿quiénes serían los subempleados? Serían aquellos que no tienen alguna de estas dos características o de plano no tienen ninguna de las dos. En ese sentido, tenemos el subempleo visible y el invisible. ¿Cuál es el subempleo visible? Ese es por horas. Quiere decir que no completan las 35 horas. De repente trabajan 20 horas, 10 horas. Ya, eso sería subempleo visible. Mientras que el subempleo invisible es por ingreso, por remuneración. O sea, son personas que de repente trabajan todo el día, todos los días, pero no llegan al mínimo referencial, no llegan al 1.234,16. ¿Por qué al primero se le llama visible? Porque obviamente tú puedes ver fácilmente que una persona no trabaja 40 horas. De repente, no sé, tu primo, tú ves que sale unas horas a trabajar y luego regresa a tu casa a mediodía. Ya sabes, pues te estás dando cuenta que no trabaja las 40 horas a la semana, visible. En cambio, el otro es invisible porque si tú ves que alguien trabaja todo el día y todos los días, pensarás que está ganando un montón de dinero, pero realmente gana tan poco que no llega a esto.
Ahora, un ejemplo típico extremo de subempleados son los jóvenes que hace unos años murieron atrapados en un contenedor en las Malvinas. No sé si recordarás. Entonces, estos chicos no tenían un horario, trabajaban más de 35 horas, pero no ganaban ni el mínimo referencial, ¿no? Estos muchachos, bueno, mucho menos tenían seguro, ni gratificaciones, nada. Por último, ni siquiera su sueldo era fijo, sino que ellos trabajaban al destajo, o sea, por unidades producidas. Les pagaban creo que 20 céntimos por unidad, entonces así trabajaron todos los días, no iban a completar. Entonces ellos serían un extremo del subempleo invisible. Ahora, hay personas que también pueden, o sea, tú dirás, profe, pero eso es porque trabajan en una empresa informal. Sí, pero hay casos donde trabajando en una empresa formal no se cumplen estas condiciones. Eh, y digamos, hay una gran cantidad de personas que se encuentran en ese caso, ¿no? Donde trabajo en una empresa que debería darme un empleo adecuado, pero lamentablemente soy un subempleado. Bien, entonces, para finalizar, ¿cuál es la fuerza laboral del Perú, dijimos? A ver, díganme ustedes, ¿quién será la fuerza laboral del Perú? ¿La población total, la población en edad de trabajar, la PEA? ¿Quién es la fuerza laboral del Perú? La fuerza laboral del Perú es la PEA. Con estos cuento para producir, con estos de acá. Listo, entonces por hoy sería todo. Vamos a ver las claves. Ya mira, acá hay que hacer una pequeña corrección, ¿sí? Porque, bueno, la semana solamente tiene 9 preguntas, entonces olvídate de la 10. Y, a ver, la primera está bien, esta es la A, la segunda es la C, así que hay que corregir. La tercera es la A, la cuarta es la B, la quinta es la C, la sexta es la A. Profesor, es como si las dos no existieran, ¿no? Para las alternativas. Sí, se ha corrido, ajá. La 7 es la C, la 8 es la D, ajá, se ha corrido. Y la 9 es la C. ¿Ya? Entonces acá corrijan, por favor, 1A, 2C, 3A, 4B, 5C, 6A, 7C, 8D y 9, la C. ¿No? Esta es la C. Bien, entonces, por hoy sería todo. Un gusto como siempre. Y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta Hola, profesor. luego. Hasta luego, nos Hasta luego, vemos. profesor. Nos vemos, nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, nos vemos.